El rock. Es hora de entrevistas en Palabra que es noticia. Muy bien, 8 de la mañana con 37 minutos. Este lunes, como les decíamos, el Ministerio Público se entrega el primer informe de crimen organizado en Chile, en el cual se detallan los datos de este fenómeno delictivo entre los años 2015 y 2023. El informe consta de 52 páginas y concluye que el tráfico de drogas es el eje central del crimen organizado, siendo el motor para cometer otros delitos como lavados de activos y, por supuesto, lo que hemos visto, los homicidios también. Bueno, es muy interesante esto. Bueno, vamos a darle una mirada también particular. Está con nosotros a esto porque tiene muchos datos en realidad Marcelo Sánchez, el gerente general de la Fundación San Carlos Maipo, a quien le damos la bienvenida al programa. Marcelo, gracias por estar acá. Hola, gracias. ¿Cómo estás? Por invitarme. Oye, en una mirada, ustedes que se especializan básicamente con el trabajo con adolescentes y todo lo demás, niños, adolescentes y todo, ¿cómo observas tú y su relación con este fenómeno delictivo, estos datos que hemos... Mira, o lo que está pasando en general acá? Sí, claro. El informe viene a ponerle un poco de certezas a un fenómeno que nosotros ya veníamos conversando y lo hemos conversado también en otras oportunidades acá, que es que básicamente hay una estrategia por parte del crimen organizado de involucrar a niños y jóvenes en sus acciones delictivas por distintas razones que también se hace cargo el informe y lo explica. Claro. ¿Ah? ¿Ya? El primero es que el narcotráfico ha ido cambiando. El narcotráfico antes estaba básicamente organizado en base a familias que estaban en un territorio, etcétera, etcétera. Hoy día hay una relación internacional. Nosotros ya de alguna forma lo veníamos observando hace alrededor de 5 años, donde los cambios en las rutas de narcotráfico habían traído a grupos extorsivos, habían traído la vinculación con el narcotráfico internacional. A principio de año nosotros estuvimos en Washington, en Nueva York, que estuvimos viendo cómo en algunos lugares se han enfrentado esta relación entre estas bandas delictivas con sistemas mucho más complejos de organización criminal. O sea, antes el narcotráfico operaba por sí. Sí. Hoy día el narcotráfico es un holding. Y cuando opera en un holding lo hace porque el negocio de la droga es un negocio de rentabilidad. En 3 o 6 meses vas a tener tu retorno. Pero tú necesitas cash flow, necesitas liquidez. Y para la liquidez tú necesitas tener otro negocio especializado que se anclan en un mercado reducidor que va creciendo, que se aprovecha de todas las vulnerabilidades que hay a nivel institucional y las menciona el informe. O sea, lo que pasa con el registro de vehículos, lo que pasa con las transacciones en efectivo, lo que pasa con las transacciones en bienes que son lavados rápidamente. Entonces, se va creando una estructura criminal donde existen negocios de liquidez y existen negocios de rentabilidad. El negocio de rentabilidad del narcotráfico, el negocio de liquidez son los portonazos, las encerronas, las extorsiones, etc. Eso te da la caja para que el mismo narcotráfico crezca más aceleradamente. Porque en la medida que tú tienes liquidez, puedes expandir tus operaciones. Y es lo que ha ido pasando. Y para eso reclutan a niños y jóvenes, para que se inicien en aquellos mercados como por ejemplo el robo de vehículos o el microtráfico que le da caja. Y de esa forma el niño o el adolescente ni siquiera sabe que está trabajando con un narcotraficante. Él trabaja para un contratista, el narcotraficante, que finalmente lo conecta a estas redes y aprovecha todo el escenario de vulnerabilidades que hay. Que ya lo veíamos después de la pandemia, nosotros advertíamos que iba a venir una crisis en materia de salud mental. Pero junto a la crisis en materia de salud mental vino la exclusión educativa. Los más altos índices de exclusión educativa. Más de 50.000 niños cada año abandonan el colegio y cerca de 1 millón de niños en ausentismo crónico. Vimos cómo la respuesta del servicio de protección ha sido nula. Tenemos 4 veces las listas de espera que teníamos el año 2021. 45.000 niños esperando en lista de espera. Hay un 25% de las medidas cautelares de separación de los niños respecto a los padres que no se pueden cumplir porque están en lista de espera. Niños que deben convivir con padres que pueden generar tan serios problemas como el involucramiento delictivo. Niños que pueden estar en explotación sexual comercial infantil. Las cifras de explotación sexual comercial infantil han crecido 2,4 veces en 5 años. Tenemos las más altas tasas de abuso sexual. Hay cerca de 100 niños que día a día son denuncias de abuso sexual. Estamos con más de 40.000 denuncias al año. Entonces tenemos muchas brechas. Los niveles de violencia van aumentando. Vemos más violencia al interior de las familias. Hay poco apoyo para que las familias trabajen la parentalidad de una manera más positiva. Se reduzcan los niveles de violencia directa que hay al interior. Vemos más violencia en el entorno
donde las quitadas de droga, el control territorial que empieza a ejercer el narcotráfico son señales también de dominio y de admiración por esa mano que finalmente les seduce por la muestra de poder que hay en el territorio. Y vemos también mayor conflicto en el aula escolar, donde finalmente los niveles de conflicto han crecido cerca de un 40% en los últimos años. Entonces, tenemos 3 niveles de violencia: la violencia directa, la violencia estructural y la violencia escolar o cultural que se empieza a desarrollar y que empieza a legitimizar estos niveles de violencia que también los niños incorporan en sus trayectorias. Entonces, ellos que empezaban en trayectorias delictivas que eran más periféricas, cuando el narcotráfico los reclutaba para sapos, los tenía más o menos al margen de la organización delictiva, hoy día los mete como protagonistas de la organización delictiva en ciertos tipos de delitos, principalmente los delitos contra las personas, porque se vale básicamente de 3 condiciones fundamentales: la protección legal que le da el legislador a los niños y que por lo tanto lo mete en un sistema penal que tiene penas menos gravosas o inexistentes cuando es un inimputable. En segundo lugar, porque dificulta la persecución penal del Ministerio Público, la investigación del Ministerio Público. Cuando tú detienes a un niño se acortan los plazos de investigación. Y en tercer lugar, porque rompe la cohesión social en el territorio donde opera el narcotráfico o el crimen organizado, porque ningún papá, ninguna mamá, ninguna abuelita va a cooperar con la autoridad si tiene un niño que participa en una banda delictiva. ¿Hay alguna manera, porque viene apocalíptico escucharte, digamos, perdona que te lo diga de esa manera, ¿hay alguna forma de, sobre todo en el trabajo que ustedes desarrollan, de proteger, ayudar, recibir a la, no sé, infancia o adolescencia vulnerada versus el problema real, objetivo, en la discusión que hay en Chile de enfrentar este crimen organizado, digamos? Yo creo que hay gente que opta por represión pura y dura. No sé si me explico. ¿Cómo se mezcla esa realidad? Tenemos que tener mucho cuidado porque frente a este tipo de situaciones las agendas cortas fluyen, emergen de una manera pero mágica. Y resulta que cuando tú tienes solo acción policial en un territorio, pasa lo que ha pasado en otros territorios que finalmente las policías han sido súper eficaces y han metido preso al papá, a la mamá, a los parientes, pero resulta que no se han preocupado de los niños. Y en 5 años esos niños lideran las bandas delictivas y las liberan con mayor gravedad. Hoy día estamos cultivando el crimen organizado de los próximos años, que va a ser mucho más violento. Por lo tanto, tenemos que hacer prevención social. Ahora, para hacer prevención social requieres tomar control del territorio, requiere aislar a los líderes delictivos, requieres desarmar a las bandas que están reclutando a los niños, requieres quitarle la droga a esas bandas. Y en consecuencia, para poder hacer eso, requieres tener también herramientas de inteligencia adecuadas. Hoy día se sabe dónde están operando. Tenemos claridad territorial, sabemos la vinculación que existe con el comercio ilícito de mayorista, digamos. Tenemos la georreferenciación de los asesinatos. Territorialmente se superpone el crimen organizado, el comercio ilícito, la violencia y los homicidios y las muertes por armas de fuego. Por lo tanto, tenemos que actuar para poder instalar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Que mientras tú no te haces cargo de la exclusión social donde viven esos niños, donde no ven oportunidades, donde el dominio lo tiene la mano del narcotraficante, es muy fácil entrar en esa cadena delictiva que incluso se empieza a anticipar. Hoy día hay niños de 10 años que están participando en delitos cada vez más complejos. Si no tienen un apoyo a las familias, a los papás, a las mamás, que no pueden lidiar porque nunca han entendido cómo lidiar con esto, no solamente porque tengan compromiso delictivo, porque uno puede estigmatizar. Y resulta que no toda la gente que está en exclusión social termina siendo delincuente o que está en pobreza. Y al contrario, puede que no tenga ninguna privación material y sin embargo esté delinquiendo. ¿Y por qué? Porque precisamente ahí hay una ausencia de monitoreo parental, de acompañamiento. El 40% de todos los chicos que delinquen lo hacen porque hay problemas de disfuncionalidad familiar en su casa. Ahora, ¿existe algún modelo en el mundo, algún tipo de intervención donde uno pueda, porque aquí nosotros tenemos toda una estrategia militar, policial, tenemos una estrategia que se está dando financiera o se está intentando dar, digamos, una lucha que además lo que yo tengo entendido es que afuera ya se está poniendo acento donde lo que hay que hacer es perseguir la plata más que meter policía, porque eso no, nosotros estamos perdiendo la lucha contra el crimen organizado en el mundo, no lo estoy diciendo acá en Chile, en el mundo.
Entonces, ¿qué estrategia has visto tú que puede dar alguna luz, alguna idea? Sé que es multisistémica, sé que no existe una bala de plata, lo tengo súper claro, la policía no es una bala de plata, la parte económica no es una bala de plata, pero ayuda. Yo creo que hemos ido avanzando en el tema policial, creo que hemos ido avanzando en el tema financiero, me parece a mí, no sé cómo lo ves tú. Pero con respecto a estos niños, niñas y adolescentes que están ahí dando vuelta, que son carne cañón, que son carne molida para meter al crimen organizado, ¿cuáles son? Porque, por ejemplo, se habla el otro día leí en Tercera Dosis, se habla de Medellín, por ejemplo, donde es un avance cultural, donde también se negocia con las bandas, ojo, también hay una negociación con la banda criminal. Aquí, ojo, no es tan, no es que llegar y matarlos a todos, porque no funciona así, parece. Entonces, dime algo que tú dices, por allá va la cosa. A ver, yo creo que tú esbozaste súper bien. Acá las estrategias tienen que ser integrales. O sea, en primer lugar, efectivamente, el combate al financiamiento es fundamental. El crimen organizado necesita esta estructura de liquidez. Si tú atacas la liquidez del crimen organizado, impides que siga creciendo. Eso es lo primero. Por lo tanto, acá la acción de inteligencia para desarticular los activos, arrebatar el patrimonio a estas organizaciones es fundamental. En segundo lugar, hay que, juntamente con esto, aislar a los líderes clave, porque hay mucho poder en las bandas, en la medida que los líderes hoy día básicamente son invisibles dentro de la cárcel. Sin embargo, operan desde la cárcel. Si no, basta ver todos los pelotazos de droga y de celulares que entran los días viernes a los distintos patios sin recibir plata a cambio hacia afuera. Por lo tanto, lo primero es también aislar a esos líderes, porque esos líderes tienen la conexión y la validación internacional. Lo tercero, tenemos que atacar directamente a los grupos extorsivos. Los extorsivos, que son más de 20 que ya están operando en Chile, más del 50% tienen como negocio principal la trata y la explotación sexual comercial infantil. Por lo tanto, ahí tenemos que dar en una línea de flotación inmediata. O sea, el Tren de Aragua, Tren del Colón, Gallego, Los Pulpos, etcétera. O sea, tenemos más de 20 organizaciones extorsivas que facilitan el crecimiento del crimen organizado. Por lo tanto, hay que poner foco policial en eso. Y en segundo lugar, y para nosotros lo más importante, la perspectiva de largo plazo, es que tenemos que trabajar los 3 ámbitos que debilita el crimen organizado: la familia, la escuela y la comunidad. Cuando hablamos de la familia, con la familia no se trabaja. Nosotros necesitamos tener programas preventivos basados en la evidencia que anticipen la aparición de los factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo? Cuando el chico empieza a faltar al colegio, cuando el chico empieza a relacionarse con pares negativos, cuando el chico empieza a consumir alcohol y otras drogas, tenemos la tasa más alta de consumo de tranquilizantes sin receta en nuestro país. Eso nos debe alarmar. Tenemos un 9,5% de niños. 1 de cada 10 niños consume tranquilizantes sin receta. Ese es el canal de distribución de la TUSI. Ese es el canal de la distribución de todas las drogas adictivas de bajo costo, pero de alto poder adictivo, que ahora hemos visto en las últimas incautaciones, incluso se han mezclado con fentanilo. ¡Ojo! O sea, hoy día la mesa está servida para el narcotraficante y son los niños. Son los niños. El canal de distribución, el uso de las redes sociales, el uso de la tecnología es algo que manejan a la perfección los narcotraficantes que se dedican a la distribución de estas drogas químicas, drogas sintéticas de bajo costo y alto poder adictivo, que es la que están adquiriendo los niños. Ya, tenemos que cerrar porque tenemos que irnos, pero dime tú, ¿tienes algún estimado de cuántos miles de niños, niñas y adolescentes están en riesgo ahora de ser carne del narcotráfico? Hoy día a lo menos 190.000 niños, a lo menos, que son los que están en entornos de vulneraciones relativamente graves, con problemas familiares, con problemas de droga, etcétera. Hay una línea crítica fundamental que tiene que ver del orden de los 10 o 15.000 que están dentro del sistema de protección. Ya. Por eso es tan importante agilizar el tema de las listas de espera. Pero la población universalmente tenemos que trabajarla, porque este problema está democratizándose y va a llegar a la puerta de todas las casas si es que no fortalecemos la familia, la escuela y la comunidad. Marcelo Sánchez es gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Gracias, Marcelo, por haber venido al programa. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por poner el tema. Bien, 7 minutos faltan para las 9 de la mañana. Comenzamos a despedir el programa de hoy. Viene Mercado Futuro, una conversación sobre economía. Ya salió el IPC de 0,2.